Evidentemente la ganadería argentina está estancada, para poner un marco bien macro. Lo hemos comentado en diversas oportunidades. Argentina tiene alrededor de 52 millones de vacunos. De esos vacunos, 22,2 millones son vacas y producimos solo 14 millones de terneros, ¿sí? 14,3 millones de terneros. Esos terneros, por sistema de producción de Argentina, muy poquitos van a novillo y llegan a un animal pesado que hoy está altamente demandado y que la industria no lo está encontrando. Ese novillo que va para consumo interno pesado, supermercado, pero sobre todo para exportación. Eso representa 2,4, 2,5 millones de animales y todo el resto de los animales van livianos sin proceso de recría o con una recría muy cortita, que no llega a ser un proceso de recría propiamente dicho, van a terminación como animales livianos, ya sea vaquillonas o ternera bolita o novillito de consumo liviano de 380 kilos para abajo. Eso representa 8,6, 8,7 millones de cabeza contra 2,5 millones de novillo. Eso es sistema de producción, eso es una realidad de la Argentina y eso se generó a partir del crecimiento exponencial de la agricultura del año 2000 en adelante y de una ganadería que fue perdiendo área de pasturas de alta producción, como eran las alfalfas de la región pampeana, y se fue reorganizando en zonas un poco más marginales como es el NEA y el no argentino. Eso no ha cambiado, hoy estamos en ese escenario con un agravante que la industria frigorífica, que los mercados internacionales están pidiendo carne y nosotros no, por el momento no somos capaces de producirla porque tenemos o estamos insertos en ese sistema que producimos pocos terneros porque la eficiencia de la cría es muy mala, solo 14,3 millones de terneros, y que a esos terneros los mandamos a faena liviano en su mayoría y muy poco se canaliza a novillo. Eso ocurre hace mucho tiempo, los indicadores son malos tanto para la cría como para los procesos de recría y engorde en términos de producción de carne y creemos, o al menos creo y con Juan hemos charlado mucho, va a ser muy difícil revertir en los próximos 4 o 5 años, mirando un horizonte de corto o mediano plazo. ¿Por qué va a ser difícil? Porque primero esos terneros son disputados por la industria consumera, los carniceros, los mastarifes, abastecedores, y por otro lado ese ternero también lo quiere quien haga proceso de recría, que tiene un ciclo mucho más largo, que tiene que inmovilizar capital, y después vamos a hablar de rentabilidad y resultado económico, y que hoy no muchas empresas están en condiciones de hacerlo, porque no tienen financiamiento, porque las tasas de interés son muy altas, y porque la agricultura está con precios relativos a la hacienda tremendamente bajo como nunca tuvimos antes y no tiene poder de compra la agricultura para que pueda proveerle en los sistemas mixtos a la ganadería para comprar ternero. Entonces, esto seguramente se manifieste con un faltante de hacienda durante los próximos años. Hoy la faena de hembras es realmente muy alta, Juan puede explayar ese punto. Mucha industria está faenando hembra porque no encuentra macho y eso va a ser un agravante en el mediano plazo. No lo vamos a ver el año que viene ni el siguiente, pero sí posiblemente en 4 años. Y bueno, todo esto hace que las perspectivas sean muy difíciles de revertir en corto plazo en términos de aumento de producción de carne, muy buenas en términos de precio por una sostenibilidad en el precio de la hacienda, no por factores externos que pueden ocurrir, sino por baja oferta, que es lo que un poco marca nuestro sistema o nuestra ineficiencia en los sistemas de producción. Así que creemos que no se va a aumentar la producción de carne en los próximos, hablemos de un horizonte de 4 o 5 años, que es hasta donde podemos llegar a proyectar hoy, y va a haber mucha puja por esa poca carne que se produce. Así que bueno, Juan, si querés con ese marco, podés profundizar todo lo que quieras. No, yo creo que el principal desafío o cuello botella es un poco el poder torcer la realidad actual. Llegamos a esta realidad que no es una situación coyuntural, esto tiene más de 20, 25 años,
viene, digamos, con un deterioro, digamos, de la producción de carne y la ida hacia un sistema de producción que no lo teníamos hace 20 años cuando exportábamos y nos alcanzaba para abastecer a la población. Hoy somos mucho más, con lo cual demandamos más carne, menos por habitante, pero más habitantes. O sea que el consumo sigue subiendo, todos los años suma 25.000 toneladas más para los nuevos argentinos que nacen. Y por lo tanto eso va a seguir presionando y va a seguir presionando la internacional que se juntaron, se alinearon todos los planetas, la sequía de Estados Unidos, la sequía de Australia y el aumento del consumo de carne, sobre todo en la población más grande, que es la de los jóvenes que ven a la carne como un producto saludable, con el veganismo bajando. O sea, todo a favor. Lo único que no está a favor es la Argentina, porque es un sistema que lo agarra con una estructura muy difícil de cambiar, porque uno ve en los comentarios de cualquier charla que va, que va a haber una por día, que dice, no, bueno, pero hay que levantar el peso de faena. Pero para levantar el peso de faena a nivel nacional no es fácil, porque quien tiene la posibilidad de hacerlo no lo hace, porque el 70% de la hacienda que se faena va liviano y el consumo se acostumbró a comer liviano. Y la exportación tiene otro mercado y otro destino completamente distinto. Si fuese el mismo novillo que lo disputa, por ejemplo, Uruguay, Paraguay, que no tiene consumo liviano, sino que el mismo novillo que se exporta, lo que queda es lo que se come, entonces, bueno, definir un aumento de peso de faena es mucho más fácil. Pero acá yo para sacar un novillito, para que vaya a terminación de 500 kilos, que se termina con 60 días de un cilito de autoconsumo con núcleo proteico, para meterle 200 kilos más, en ese sistema no lo puedo hacer. Tengo que cambiar el sistema. Tengo que cambiar la estadía. Necesito un año más. Con lo cual, es bastante difícil y para eso hay que cambiar la estructura empresarial o la estructura de las empresas de la mayoría de la ganadería. Y eso lleva su tiempo y no es tan fácil responder a eso. A pesar de que te ese escollo, que es la estructura empresarial bajo la cual se desarrolla la ganadería y la bifurcación que existe después del destete entre el consumo liviano y la exportación, que eso es único en el mundo porque el mundo no tiene tanto consumo de carne como nosotros y tenemos la mejor carne, pero a costa de faenar un animal liviano. Entonces eso no va a que nos genere un cuello de botella a nivel país y a nivel nacional. Ahora, eso no quiere decir que como empresa yo no tenga una oportunidad única. Yo creo que hablando de empresa individual, no a nivel país, tenemos una oportunidad única, que es tener todo a favor en los próximos 4 o 5 años, todo tipo de horizonte despejado, porque hasta hace 3 meses o un año le decíamos, bueno, pero con la política que tenemos, con los pies que le ponen, con la retención, con los 7 cortes que no, bueno, no hay más nada de eso, y tenemos un horizonte despejado por 4 o 5 años porque no va a haber crecimiento exponencial de ternero que haga que la inversión que yo ponga hoy no la recupere. Y una haciendo novillo pesado. Entonces ya a nivel empresarial, a nivel de una empresa, tenemos un futuro formidable. Lo que hay que hacer también dentro de esa empresa es cambiar su estructura. Porque si esa empresa, ¿quién se van a beneficiar? Y los que durante estos años estuvieron haciendo novillo, que de hacer un novillo de 420 van a pasar a hacer un novillo de 500 kilos. Es muy fácil. Esto no, es lo más fácil. Lástima que sobre ese esquema o ese amparo haya 1 millón, 1,5 millones de novillos de los 2,5 millones que hay. Entonces, eso va a ser un aporte a la ganadería nacional. Muy poco, porque si ponemos 1,5 millones más de novillos por 50 kilos más, por el 60 de rinde, nos va a tirar 37.000 toneladas de carne. Muy poco estamos hablando de 80.000 para abastecer Estados Unidos. Pero es mucho para una empresa individual, es mucho desde el punto de vista del margen bruto y es mucho desde el punto de vista de la rentabilidad para cada empresa. Entonces, hay como una dicotomía entre el cuello de botella a nivel país, que es mucho más difícil de solucionar porque hay que cambiar una estructura empresarial de la economía global y de las empresas globales, y el cuello de botella que tiene cada empresa individual, que para algunas le va a resultar imposible, porque si ya optó por un sistema de destete y terminación a corral de 90 días, va a ser muy difícil que cambie esa estructura para gozar del beneficio de hacer un novillo pesado, pero aquel que está bajo una recría y está vendiendo el recriado, bueno, puede hacer un paso más y engordar. El que recría y engorda puede meterle 50, 70 kilos más, y eso está garantizado que en los próximos 4 o 5 años va a ser un negocio que no va a tener margen bruto negativo. Si ustedes sacan hoy el costo del kilo producido, que hablábamos con Sebastián, de 2.000 a 2.500 pesos, dependiendo del sistema de terminación, y el novillo vale 4, y ese 4 está asegurado, y está asegurado todo el año, porque antes el problema que teníamos es decir, bueno, ¿cuándo vendemos para capturar el mayor precio del año? ¿Cuándo compramos para...?
Eso no hemos cansado de decirlo. Bueno, eso hoy, esos modelos probablemente empiecen a cambiar porque ya está apareciendo otra realidad para los próximos 4 o 5 años. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que sí. Y el otro tema, como decía Sebastián, el tema de la faena de hembras es el indicador más global de que no hay terneros y que el poco ternero macho que empieza, que hay, porque la cantidad de ternero es la misma, digamos, no es que no es que no haya ternero. Pero cualquier presión que yo le meto a un ternero para llevarlo a recriar y para llevarlo a pesado es un ternero que le saco al consumo. Cuando se lo saco al consumo, ¿qué hace el consumo? Va a buscar una ternera, o va a buscar esos lotes de macho y hembra, o lotes de ternera que lo puede conseguir un poco más barato y lo vuelca al consumo. ¿Eso qué me hace? Me quita animales para reponer. Si yo tengo pocos animales para reponer y sigo vendiendo vacas, es muy probable que la relación, el porcentaje de destete aumente y todo el mundo está contento por eso, porque tenemos los mismos terneros con menos vacas. Y el problema no es ese, el problema es tener más terneros. Yo tengo que tener más terneros para satisfacer al consumo que me sigue tirando liviano, pero para proveer a la exportación que necesita más ternero para ser pesado. Si no, me voy a ir peleando en el medio y el que va a pagar eso va a ser el stock de vacas que va a seguir bajando porque me va a quitar ternera para reponer. Si me quitan ternera para reponer, como está pasando que la faena de hembras con todo este panorama espectacular que tenemos sigue creciendo, o sea, tenemos para armar un programa futuro espectacular, pero hay más hembras que van a faenar, lo cual resulta paradójico, y no es tan paradójico porque explica un poco la ineptitud para producir más ternero y satisfacer distintas demandas. Eso va a terminar en reducir el stock. ¿Qué es lo que le pasó a Estados Unidos? Cuando Estados Unidos hace 20 o 30 años atrás tenía 120 millones de cabezas, cuando cayó en 91, dice, bueno, no nos vamos a preocupar, total la cantidad de ternero es la misma porque el porcentaje de preñez sube. Claro, después vino otra sequía atrás y de 90 se fueron a 70, y así se decía que es el 95% de la cantidad de terneros se te vino abajo, porque no tenés compensación de la liquidación de stock con un mayor porcentaje de preñez. Y en la Argentina, si sigue haciendo esto, le va a pasar lo mismo. La próxima sequía nos caemos a 44 millones. Entonces, el problema, el cuello de botella a nivel nacional es no poder desarrollar empresas que puedan generar una retención. Y eso probablemente, ¿cómo se va a terminar solucionando? O la solución que sería para eso, y hay que importar carne, pero no 1.000 toneladas, hay que importar 100.000 toneladas de carne para que en el medio yo no use hembras a faena, las retenga, porque acá estamos hablando de una retención de 2 o 3 millones de terneras que habrá que repartirla en 4 años. Pues no puedo, si 3 millones es lo que se faena, no puedo sacárselo todo en un año. Y eso va a llevar a que la carne de esa ternera que no va a aparecer al consumo lo provea a alguien que la necesite. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace Uruguay? Que es el nuevo modelo americano. Es decir, yo para poder exportar y seguir manteniendo, tengo que poder importar. Lo que pasa es que a Estados Unidos ni siquiera eso hoy le alcanza. Entonces, es un problema. Y a nivel individual, yo creo que la empresa tiene el que quiera pues, se pone a ver cuál es la rentabilidad de la ganadería y cuál es el futuro a nivel empresarial y formidable. No tiene los problemas que tenía hace un año atrás. Tiene garantizada la venta de lo que quiera vender por los próximos 4 o 5 años. Si esas no son condiciones buenas para encarar un proyecto de inversión, no la vamos a tener nunca más. Entonces, eso es un tema bastante importante. Bueno, es un poco eso, ¿no? Lo que yo quería. Juan, no, para ¿Tienes? dejar el mensaje un poco Sí, final de este bloque, es decir, la oportunidad para las empresas ganaderas que están hoy en el negocio ganadero son Formidable. únicas. Sí, Son sí. únicas y nunca las vimos. Lo que pasa es que hay que estar en el negocio. El que quiere entrar es un poco difícil. Vamos a ir charlando porque necesita mucho capital de trabajo, porque no hay crédito y porque la tasa de interés es altísima. China sea capaz de revertir esta situación que nos llevó a una baja producción de carne, claramente en un periodo de 4 o 5 años, dejar de faenar animales que se destetan y van a un corral y a los 120 días se faenan para producir un ovillo que puede llevar un año y medio o hasta 2 años, va a haber un faltante de carne muy grande y eso va a generar una tensión de precio muy alta. O sea, los precios van a ser muy buenos porque cambiemos el sistema de producción, que ojalá así sea, que va a llevar mucho tiempo, y si no lo cambiamos también por baja producción. Entonces, para los que están, que son los que están del otro lado escuchando, son todos ganaderos, la oportunidad es realmente inédita. Nunca tuvimos este contexto. Así que bueno, a sacarle el jugo. Ahora vamos a empezar a hablar un poquito de resultado, márgenes
y a trabajar con eficiencia, por supuesto, pero ese es el marco en el cual estamos, Florencia. Bien, pero en síntesis, digamos, sería un momento bisagra este, potencial para que también los estudiantes que van a ser futuros profesionales hagan el cambio o estén visualizando eso, es importante. Y por otro lado, serían 2 años ese gap o ese salto hasta que se puede estabilizar en un nivel más alto de producción, para hacerlo cortito, digo, ahora son la siguiente. Creo que mucho más de dos Yo creo que años, más. mucho más de 2 años. En 2 años no podemos revertir esta situación. Posiblemente Sí, en los pues, próximos 3 o 4 no veamos un cambio de una magnitud muy grande. tenés que cambiar la estructura empresarial de quien hoy define el destino de la faena. Si no empieza a preponderar los que optan por el destino de faena en novillo pesado y el exceso de esa carne no se oferta en el mercado interno, esto es, cambiar la estructura actual, donde eso lo hace vía matarife y carnicería, si no hay un cambio ahí para que yo me quede con esos terneros, los engorde y después lo que no exporte lo vuelca al consumo interno y nos acostumbremos a darnos cuenta que esa carne es tan tierna como la que hacemos, si ese es un cambio de la estructura, diría, de comercialización y productiva, y eso va a llevar mucho tiempo. Es decir, esto ya nos metemos en las empresas, ¿no? La empresa ganadera. Esto es netamente no a nivel país, sino que a nivel empresa ganadera. Acá es importante tener claro o separar algunas cosas. El precio de la hacienda, lo sabemos, lo escuchamos todos los días, está en valores históricos. Nunca tuvimos estos precios en dólares, muy altos. Así como subieron los precios en dólares de la hacienda, también subieron los costos. Y hay determinados costos que subieron proporcionalmente menos que lo que subió la hacienda, y hay otros costos que subieron igual que lo que subió la hacienda, y algunos costos, como son los gastos de estructura, que subieron proporcionalmente más que lo que subió la hacienda. Entonces, cuando uno habla de precios de la hacienda muy altos, es una realidad, pero eso por sí mismo no nos va a garantizar ganar más plata que la que ganábamos antes. Porque los costos también subieron, los costos directos, sobre todo aquellos costos relacionados a alimentación, como decía Juan, subieron mucho menos que lo que subió la hacienda, pero el alquiler de la tierra subió lo mismo que subió la hacienda, porque de hecho el alquiler se fija en kilos de novillo, de un índice para arrendamiento, con lo cual el costo de la tierra o de alquiler o de oportunidad de la tierra subió en la misma magnitud, y los gastos de estructura subieron proporcionalmente más. Los gastos de estructura de Argentina son descomunales, ¿sí? Entonces, si nosotros nos quedamos tranquilos que la hacienda subió y pensamos que por eso vamos a tener un resultado económico favorable, estamos cometiendo un grave error. Ahí es donde tenemos que trabajar con mucha eficiencia. Dentro o dicho esto, para todas las actividades lo mismo, ¿sí? Para cría, para los procesos de recría engorde, es exactamente lo mismo. Dicho eso, hoy el negocio ganadero está atravesando un muy buen momento. Si somos empresa, que somos eficientes, que controlamos todas las variables, podemos, por ejemplo, intensificar porque generar más pasto o usar más grano es relativamente barato, el costo del kilo producido es barato en términos de costo directo, entonces todo lo que hagamos para mejorar la intensificación de nuestros sistemas, bien entendido y bien hecho, ayuda, ¿sí? Pero esto es para obtener un mejor resultado económico. Y no hay que confundir resultado económico con rentabilidad, porque si no mezclamos todo. El resultado económico es, podemos obtener un muy buen resultado económico en un planteo de cría o de recría terminación, y de hecho hoy los resultados son muy buenos, la cría está atravesando un momento histórico, como nunca, pero eso no significa que la rentabilidad sea muy alta, porque una cosa es el resultado, que es ingreso total menos costos directos, y ahí tenemos el margen bruto, y a ese margen bruto le sacamos el gasto de estructura y nos quedamos con el resultado operativo, y ahí tenemos un buen resultado. Hoy los resultados operativos de las empresas de cría y de los modelos de recría con pasto y terminación a corral son muy buenas, ¿sí? Mucho mejores que años atrás. Lo que pasa es que la rentabilidad no es mejor que antes porque el capital involucrado, y la rentabilidad es ese resultado económico dividido el capital de trabajo, y el capital de trabajo es mucho mayor al que teníamos antes porque hoy un novillo vale $1.300,
o 1.200, o un ternero vale $800 y antes valía 400. Entonces, ganamos más plata, pero la rentabilidad no es necesariamente mayor. Entonces, no confundir resultado económico, que hoy es muy bueno para todos los planteos ganaderos que son eficientes, con rentabilidad, porque el capital involucrado en los planteos ganaderos también creció y creció mucho. Entonces, ese es un punto para tener en cuenta. Dentro de eso, la cría, que fue siempre la actividad más resignada, más marginada, hoy es un poquito la que está atravesando el mejor momento y puntualmente en esta primavera, porque siempre sabemos que en primavera el ternero sube. Si hoy hablamos de un ternero que está entre 4.500 y 5.000 pesos, pero que eso responde a estacionalidad también, porque sabemos que en primavera hay menos oferta. Igualmente, la cría está atravesando un muy buen momento con un ternero a $3, con una vaca gorda muy bien posicionada en precio, y puede obtener un margen bruto que le permite pagar el costo de oportunidad de la tierra, cosa que los últimos 10 años no lo podía hacer, porque los planteos de cría tenían que ser muy eficientes para pagar el costo de alquiler de la tierra y ganar plata. Hoy lo pueden hacer y les queda un resultado positivo. Cuando ese resultado lo dividen por todo el capital involucrado, la renta de la cría sigue siendo del 3-4%. ¿Sí? Son rentabilidades bajas, pero aceptables. Los planteos de recría y terminación, vistos como un integrado, recriamos a pasto y terminamos a corral, recriamos pasturas de festuca, cuenca del salado, pasturas de alfalfa en campos agrícolas de loma. Cada uno tiene un costo de oportunidad de tierra distinto, pero los dos generan resultados parecidos, ¿sí? Uno admite 2 cabezas y media por hectárea en cuenca del salado, el otro admite 7 novillos por hectárea en campo agrícola, pero uno paga más alquiler, el otro paga menos. Los resultados son muy buenos en ambos casos y la terminación a corral hoy agrega valor para ese modelo integrado, recría terminación. Los modelos que recrían solamente y que venden un animal recriado y que lo hacen en campos de cría, generando la dicotomía si hay que cambiar la cría por la recría, pero no lo integran con la terminación, tienen que ser los modelos que más cuidado deberían prestar, porque el hacer recría sin tener atada la pata de la terminación y poder arbitrarla dentro de la misma empresa, te genera que muchas veces tengas que vender ese recriado, porque de hecho llegaste hasta ese punto, y el recriado siempre tiene una relación de compra-venta muy mala respecto al ternero. Entonces, compramos un ternero hoy a 5.000 pesos para vender un recriado a 4.100 o 4.200 y le ponemos 100 kilos por cabeza, lo más probable es que aunque produzcamos bastantes kilos por hectárea, vamos a generar un quebranto porque son pocos kilos para neutralizar una compraventa del 25%. Entonces, ojo con esos modelos. Siempre nuestra recomendación es avanzar en los procesos de recría, pero tener la posibilidad de la terminación, ¿sí? Porque hoy la terminación agrega valor, agrega mucho valor en términos económicos, y porque no dependemos de tener que venderlo sí o sí, que hoy el comprador natural de ese recriado es la industria frigorífica. Por último, el feedlot, como un eslabón aislado, es el que peor la está pasando. Pero es claro, viene de un primer semestre que ganó mucha plata, ¿sí? Compras-venta de 1.10, 1.15, con muy bajo precio maíz. Hoy el costo de alimentación no es un problema, el costo de alimentación es muy, pero muy barato, 2.000 pesos el kilo producido, 2.500 como muy caro, en cualquier sistema que podamos imaginarnos en la Argentina, si somos medianamente eficientes. Y el problema no está en que el costo es bajo porque es muy bajo. El tema es que tengo que comprar un ternero a 4.500 o 5.000 para venderlo después a 3.900. Entonces, y le pongo solo 100 kilos por cabeza. Entonces, eso está generando un quebranto de 40, 50 dólares por cabeza. ¿Sí? La industria matarife, feedlotero, integrado con carnicería, ese tipo de industria, que el que lo sigue haciendo lo hace aunque pierda plata porque necesita abastecerse de ese animal y posiblemente no pueda salir de ese esquema productivo. Pero hoy claramente el feedlot como negocio único es un negocio que de las tres eslabones, cría, recría y engorde, es el peor posicionado, pero no porque el costo sea alto de producción, sino porque la relación de compra-venta va a ser mala. Todo lo que sea cría está favorecido, todo lo que sean planteos de recría y terminación funcionan muy bien y son los que nosotros intentamos
estimular, porque es hacia donde tenemos que ir. Hay empresas que la pueden hacer, otras no, y el engorde a corral puro es el que más está sufriendo dentro de ese contexto, ¿sí? Juan, si querés redondear o No, agregar lo que yo necesites. siempre diría que siguiendo un poco con tu línea, digamos, a dónde están los puntos críticos, yo creo que cada uno debería ver qué es lo que hace y a dónde están sus puntos críticos y en qué nivel está. Obviamente, si yo tengo un campo natural, es mucho más fácil hacer cosas porque lo que yo tengo que ver ahí, por qué inversión arranco, qué tecnología priorizo en función de la relación costo-beneficio. Entonces decir, bueno, la primer tecnología, por ejemplo, que tendría que indagar es aquella que me permita a mí aumentar la carga de vacas, lo cual tengo que manejar mucho, un problema que tiene la cría en la Argentina, que es el invierno y la pérdida de estado corporal, etcétera, etcétera. Manejar la carga de vacas y después empezar a construir sobre eso otros recursos que me permitan a mí no solo poder tener las vacas, sino que las vacas estén mejor alimentadas, que me permitan producir más leche, que me permitan aumentar el peso al destete y hacer tecnología que a mí me permita, aun cuando yo considere que estoy en un punto bueno, porque si tomamos por ejemplo decir, bueno, eso yo ya lo hice, tengo 90 días de servicio, tengo 80% de destete, llegué hasta acá. O sea, hasta ahí tenés tecnología en donde la relación costo-beneficio es muy amplia, porque la inversión en relación al beneficio es muy, muy rentable. Y después hay tecnologías que también dentro de eso te permiten aumentar tu rentabilidad. Aunque vos tengas el 80% de destete, no es lo mismo tener un 20 o un 15% de terneros nacidos en el último trimestre que tener un 40%. Porque lo que volvemos a lo mismo, el margen bruto no ya de la cría, sino de tu vaca y de tus vacas dentro del rodeo, las que son del último tercio, es el 70% del margen de la que es del primer tercio. Y el porcentaje de preñez de tus vacas, que son del primer tercio, van a superar ampliamente la media que vos tenés. Si vos tenés 90%, seguramente el primer tercio va a tener 96% y tu último tercio va a tener 80%. Entonces, cuando vos sacás porcentaje de entores en relación a peso de destete, la última vaca te da una renta que es la mitad que la de la primera. Aunque tu servicio esté 90 días, cumple con todas las condiciones, cumple con los 10 mandamientos, con todo, aún así tenés todavía un margen para crecer dentro de esa rentabilidad. Entonces, lo que hay que ver es decir dónde está ubicado vos y en función de eso vas a tener tu próximo punto crítico. El que arranca de cero como el que cree que está en una situación muy superior. Entonces, eso sí, si vas a la recría es lo mismo. Es decir, bueno, recriar sí, pero digamos, no es lo mismo ganar 400 gramos por cabeza en planteos, digamos, donde vos no tenés un manejo integrado del pasto, donde vos tenés gramíneas que se te escapan, o pasto que falta en el invierno, o no tenés estructura forrajera adecuada y ganar 400 gramos, que ganar 700 o 800 gramos porque incorporaste leguminosa, porque en realidad la haces en un verdeo, en un cultivo de cobertura donde le permitís un consumo de mejor calidad y no es lo mismo el resultado de la recría. Entonces lo que dice Sebastián es verdad. Ojo con hacer recría comparado con la cría, porque puede ser una solución de darle flexibilidad al sistema, porque si viene una inundación salgo corriendo con los recriados y me quedo con las vacas, lo mismo que una sequía, pero también puesto como sistema, ojo con el margen bruto y la rentabilidad, porque no van a ganar más, porque obviamente, como decía Sebastián, la compraventa se deteriora y si vos encima te agarra una recría produciendo 400 gramos por día, no vas a ir a ningún lado. Entonces, ahí tu punto crítico es la ganancia de peso en la recría. Y después el punto crítico de ahí es integrarla con el corral. Y si vamos a tu punto crítico que podés tener en los corrales hoy, es un poco el aumento de los costos generado por el intento de un facilismo hacia usar un periodo corto de raciones con una simplicidad y un exceso de productos comprados que te llevan a aumentar tu costo. Entonces, vos podés sacar la misma conversión entre una ración u otra, pero si una es la más barata, tenés que elegir una que es más barata porque cualquier inversión en capital de trabajo para manejar esa ración es mucho mejor que optar por una ración de mayor facilidad, pero en donde vos lo vas a pagar con costo y con crece te va a alcanzar para pagar un personal más. Entonces, eso es muchas veces el corral, el aún casero, el aún simplificado, el aún ensilito tiene todavía
muchos puntos críticos. Entonces cada uno tiene que analizar a dónde están sus puntos críticos. Lo que pasa es que en general en la ganadería se maneja muy poco la economía, los resultados económicos. No es casual que la mayor porcentaje de frecuencia de preguntas están relacionados con el margen bruto y rentabilidad, porque es justamente de lo que menos se habla en cualquier reunión ganadera. Ustedes vayan a cualquier reunión ganadera y salvo excepciones, le van a hablar de las posibilidades potenciales que tiene este país, que el mundo nos espera, que hay que meter peso faena, pero nadie habla de una tecnología y qué relación tiene el costo-beneficio de incorporarla y en qué momento. Es decir, bueno, ¿cómo arranco y qué hago para mejorar la cría? Pero en costo, es decir, ¿cuánta plata pongo? ¿Cuánta rentabilidad tengo? ¿Cuánto hago si yo sincronizo un sistema con una IATF versus uno? ¿Cuánto gano si hago 15 meses y esa vaquillona en lugar de llegar a gata con 280 kilos llega con 330? ¿Cuánto gano en peso al destete? ¿Cuánto gano? Porque el ternero es un ternero más pesado y hoy un ternero más pesado vale 5.000 pesos y me repaga toda la ración que le puede dar a su madre para que llegue más pesada, tenga más leche. Bueno, todo eso hay que parametrizarlo y en la Argentina ese punto es un punto crítico porque nadie habla de los resultados económicos de cualquier actividad ni de cualquier técnica incorporada al sistema. Entonces, ¿yo cómo voy a evaluar lo que tengo que hacer? Y tengo que guiarme por lo que escucho, por la moda, por lo que me aconsejan, pero no sé a dónde estoy parado. Y eso es la inestabilidad y la inseguridad en momentos de incertidumbre siempre fue un deterioro, es decir, bueno, frente a esto no hago nada. Y hoy eso, digamos, hay que cambiarlo mucho. Bueno, es un poco lo que yo quería complementar de los puntos críticos. Ahora, si vos los campos que hacen, por ejemplo, cría y recría, no hicieran la recría, ¿podrían destinar esa misma superficie para hacer más cría o no en todos los casos? Bueno, eso depende mucho de cómo haces la recría y cómo haces la cría. Nosotros siempre le decimos, antes que pensar que en un planteo de cría, que es regular, que aunque tenga ordenado su servicio, que aunque tenga su destete del 80% y demás, siempre hay un motivo para seguir perfeccionando la cría antes que optar por un proceso de recría. Siempre la plata que vos le pongas a la cría, que todavía no se la pusiste, o la tecnología en cría que todavía no aplicaste, te va a pagar mucho mejor que la misma, que hacer recría y hacerla en forma regular. Es más, si hacer recría buena, y bueno, si una vaca también le da de comer una pastura con festuca y trébol, vas a obtener un peso al destete más alto que siempre te va a correr la recría para atrás. Entonces, yo creo que cuando uno tiene que irse a recría, cuando uno analiza cómo es el proceso productivo del campo y ha llegado a un punto de producción de cría tan alto, con tan altos pesos al destete, con una sincronización en los periodos de servicio, con una reducción de los periodos de servicio, con un aumento, digamos, del porcentaje de preñez, que tal, digo, bueno, acá llegamos hasta acá, ahora vamos a probar con la recría. Pero mucha gente se larga a hacer recría creyendo que porque una cría regular va a ser una recría excelente. Y si sos regular y malo como criador, vas a ser regular, malo y peor como recriador. Y si te va mal con la cría, te va a ir mucho peor con la recría porque encima tenés una compraventa negativa que el ternero de destete hoy te da, si quieres, esa oportunidad de vender un ternero caro. Pero cuando lo pasaste a novillito, hasta esa oportunidad perdiste si no sos eficiente. Pero sí, pero yo creo que lo más importante, siempre nosotros decimos, ante un planteo, una opción de cría-recría, primero perfeccionar la cría. Porque volvemos a lo mismo. En un planteo estructural como este, donde faltan terneros, siempre el ternero va a valer. Y el recriado va a depender de quién te lo compre y el momento que lo haga. Entonces, ya de por sí, conceptualmente, te conviene perfeccionar mucho la cría. Y después ves si con la recría, pero para eso te tenés que largar a mejorar las condiciones bajo las cuales las estás haciendo. Si ustedes tuvieran que simplificar cómo harían para medir que la cría es buena o mala, regular, ¿qué indicadores podrían mencionar así, que enumerarlos nomás quizás? Y también por otro lado, porque hubo preguntas en la inscripción, de cuál es la estructura de costos que ustedes arman, alimentación seguro y después cuál es más, ¿no? O sea, si lo pueden simplificar quizás entre los dos o Sebastián, que a veces te escuché hablar de ese tema. En cría, por supuesto, hablando de cría, los indicadores hoy, los que te van a determinar la eficiencia técnica y económica son porcentaje de destete, claramente, qué es un buen porcentaje de destete o qué aspiramos en los campos bien manejados, con servicio estacionado, con buena alimentación y con una planificación, 80% de destete sobre vaca entorada. Eso es preñar
el 90% como piso y tener mermas tacto-destete del orden del 10%. Por supuesto que si las mermas son menores, podés llegar a aspirar a un 84-85% de destete sobre vaca entorada, que esa sería una posición muy buena. Yo te diría empresas top 5 en la Argentina, no hay muchas, ¿sí? Pero aspirar a un 80% de destete sobre vaca entorada significa trabajar con eficiencia, ¿correcto? Eso es el indicador quizá más importante, acompañado del peso al destete, ¿sí? El segundo indicador, si nosotros tenemos muy buena eficiencia reproductiva, 80% de destete, y podemos levantar los pesos al destete, por ejemplo, campos de la cuenca del Salado, que haciendo un manejo adecuado y generando comida para la vaca, podés aspirar a 200 kilos, peso promedio, vas a tener una cabeza de 230 y una cola de 170 kilos, sería un resultado ya técnico en producción de carne muy alto y económico realmente muy bueno, ¿sí? Y te diría que ahí es donde se juega el 80% del resultado de la cría, ya sea producción de carne físico como el resultado económico, acotando los costos. Y la carga, que siempre se pregunta, la carga va a ser dependiente de cada empresa o cada campo, ¿sí? Porque crecer en carga muchas veces nos puede llevar a caídas en los porcentajes de destete sobre vaca entorada o a caídas en el peso al destete. Entonces, cada campo tiene un punto de carga óptimo que no lo sabemos, pero podemos generalizar que para la cuenca del Salado, un campo natural que tiene una receptividad de 0,5 equivalentes vaca, haciendo un 40, un 50% de mejora sobre su superficie ganadera, podrías ir tranquilamente arriba de un equivalente vaca por hectárea. Si duplicás la carga, ¿sí? Mejorás muchísimo los porcentajes de destete, te vas arriba del 80% sobre vaca entorada y vas a destetar ternero de arriba de 180 o 190 kilos. Entonces, yo te diría que la cuenca del Salado, por ser un poco la zona donde estamos inmersos, que nos nuclea un poco más, es por excelencia una zona criadora que podría revertir esa situación. Eso físico. Y en lo económico es controlar un poco los costos, ¿sí? Controlar los costos es básicamente la cría, sabemos que es una actividad que no soporta o no admite comida muy cara, tratar de hacer pasto, pasturas, promociones de raíz para esa zona, diferidos, maíces o sorgo, que son de muy bajo costo y que nos permiten aumentar la carga, porque nos permiten manejar mucho mejor el campo natural, dándoles descansos otoñales, y ese tipo de cosas genera una estructura de costos muy baja, acompañado de una alta eficiencia del personal, es decir, que podamos tener una cría eficiente, no en escala, no es que tengo que tener un montón de vacas, sino que cada persona afectada a la cría pueda generar la mayor cantidad de kilos posibles, ¿sí? Eso es un tema muy importante porque hay muchas estructuras que realmente no terminan ni pagando los costos directos del personal. Entonces, esa es la estructura de costo que hay que hacer. ¿Cómo hacemos con eso? Básicamente las gestiones de las crías son bastante simples porque son zafreras, se hacen de año a año y se planifican y después se hace la gestión post cierre del ejercicio con todo lo que son las ventas de los terneros, los cambios de categoría, las vacas como inventario se mantienen igual y la venta de vaca por ahí vacía, que aquellos campos que pueden engordarla hoy están haciendo un negocio adicional muy bueno, pero es muy simple hacer una gestión de la cría, ¿sí? En el caso de la recría y engorde, no es que sea más difícil, es igual de simple. Lo que pasa es que si los modelos tardan más de un año, entras a jugar con que arrancaste con un inventario, terminaste con otro y la valorización y el resultado por tenencia te desvirtúa muchas veces lo que es el resultado por producción, que siempre hacemos hincapié. Si el ternero hoy o la vaca hoy vale $1000, el año pasado valía 500, tu resultado va a ser buenísimo, pero es por tenencia, no porque fuiste eficiente. Entonces, ojo con eso. Tenemos que ser eficientes, tener un buen resultado por producción y que si lo tenemos por tenencia, bárbaro y mejor aún. Pero básicamente es eso. Tenemos para hablar, de esto hay para hablar días. Por eso cada punto es como para profundizar mucho. No queremos meternos porque empezamos a escarbar y tenemos para hablar horas. Pero sí había una pregunta ahí que estaba reiterada en el cuestionario inicial, que era ¿con qué actividad iniciarse en la ganadería en este momento? Y yo diría
quizá de los momentos más difíciles para iniciarse en ganadería, ¿sí? Porque estamos entrando en un momento de precios totalmente altos e históricos. Entonces, bueno, yo entiendo que haya gente que quiera entrar hoy, pero quizá no sea el mejor momento para entrar. Si alguien tiene decidido entrar, en algún momento tendrá que entrar. No sabemos si dentro de 5 años va a estar más firme que hoy la Hacienda, pero hoy claramente no es un buen momento para entrar. Es un buen momento para que lo capture quienes están en la actividad e inclusive alguno que no sea muy eficiente para salir. Siempre decimos con Juan, quien no esté dispuesto a trabajar en forma eficiente es un buen momento para salir de la ganadería, porque va a salir con precios realmente altos. Hoy vendés un novillo gordo o vendés una vaca y comprás una hectárea de campo en algún lugar, acá en Argentina o en Paraguay. Entonces, aprovechen eso. En algún momento, si no vamos a ser eficientes, salgamos. Pero para entrar, claramente hoy es mucho el capital de trabajo y es muy difícil decir cuál puede ser la mejor actividad para ingresar. ¿Eh? El peor enemigo del margen bruto de la cría y de la rentabilidad es la carga. Es decir, normalmente es bien sabido, es decir, Sebastián le hablaba, porcentaje de preñez, porcentaje de destete y peso al destete. El peso al destete tiene dos, digamos, riesgos que son importantes. Uno es la carga que no admite el campo. Entonces, obviamente, cuanto tengo más carga la que el campo puede admitir, la vaca produce menos leche, aunque la preñe y todo, pero el peso al destete se cae. Eso hay varios datos de la Reserva 6 de Intabalcarce, hay varios datos de la chacra experimental de Chascomús, hay varios datos de la colonia Ortiz Basualdo que demuestran que yo en la medida que aumento la carga, el peso al destete cae. Ese es uno. Con lo cual, llega un momento que el aumento de carga que me va generando más ternero llega a comprometer el peso al destete y el porcentaje prediestal, que el margen bruto no crece. Es decir, el margen bruto con un EB versus 2 EB es exactamente igual, pero la rentabilidad se cae a pedazos. Entonces, es decir, en una situación como esta, donde una vaca vale más de $1.000 y donde conseguir plata no es fácil, ¿por qué tenés que cargar el campo que donde arriesgarte a exceder tus posibilidades? Sobre todo cuando estás elaborando en el medio un programa forrajero. Trabajá con cargas bajas, tenés buenos pesos al destete, trabajá con vacas más longevas, en lugar de rechazar el 10 o 20% poner, tratá de rechazar el 5 o el 10, para eso tenés hacer inseminación a tiempo fijo, lográ que las vacas entren todas en el primer mes de parición, lográ que coman bien, y con eso vas a aumentar la rentabilidad de la cría, que es la base de eso. Entonces mucha gente a veces uno va a los campos y dice, ¿y qué puedo hacer? Y vendete el 30% de las vacas y con esa plata, en un buen momento como hoy, te buscas la plata para hacerte la promoción de regrá, para hacerte la pastura. Total, después entre el año que viene y el otro lo vas a compensar vendiendo más kilos de ternero, que es lo que realmente vos producís. Ese es un punto bastante importante que normalmente no se tiene en cuenta. Es decir, la longevidad del rodeo, que está relacionado, digamos, con la rentabilidad y la carga, que muchas veces para nuestros sistemas tenemos una carga excedida que no está acorde con las posibilidades. Eso uno lo ve mucho en los planteos donde el volumen forrajero está solucionado. O vas a una zona como Tres Arroyos y vos decís que donde la vaca come trigo guacho, rastrojo de trigo, y la cría desteta ternero de 250 kilos. Hiciste 50 kilómetros, te va a la Prida y acá te llegaste a los 170 kilos. Pero la carga es mucho más alta en la Prida que en Tres Arroyos. Vos venís a esta zona y te vas a los planteos de cría bovina intensiva y destetan ternero de 230 kilos con 5 vacas por hectárea. ¿Y cómo te das cuenta que la carga es buena también? Pues la vaca no pierde estado en el invierno. Cuando la vaca pierde 50 kilos en el estado porque no hiciste nada, y ahí tenés una carga muy alta. Entonces, baja la carga y después con esa plata, juntale plata para las que quedaron, hacerle un diferido, hacerle una promoción. Entonces, con eso Bien. yo creo que podés manejar. Pero bueno, hay muchas cosas, digamos. No, el problema de la capitalización también es filoso. Si está filosa, la recría es un problema. Decimos que tiene una relación de compraventa negativa y muy negativa. Y si encima de eso le hacemos pocos kilos y encima tenemos que repartir el 60, el 40, el 70, el 30, te va a dar un negocio que cuando lo miras en términos de rentabilidad, para que tiene el campo, la gente y pone la pastura, es malísimo. Y para que pone los novillos también, porque va a buscar muy pocos kilos, que después supuestamente ese animal se va a un corral y entra con 30 kilos menos dentro de un corral. Y te va a terminar un animal liviano o va a tener que gastar mucha más comida en el corral.
Eso nosotros tenemos datos históricos de varias empresas que lo intentaron hacer y nunca fue una solución, al menos en las condiciones actuales para las condiciones de recría. Ahora, si vos me decís, y bueno, no, el ternero va a ganar 1 kilo por día porque va a ir a comer un cultivo de cobertura y entonces yo reparto el 70 o el 30 de 1 kilo, bueno, es otra cosa. Ahora, si va a ir a una capitalización en la cuenca con Festuca y Agropino, o una promoción que recién la tenés en mayo y vas a ganar 100 kilos en todo el tiro, cuando repartas 50-50, 70-30, 40-60, es exactamente lo mismo, va a ser un negocio totalmente neutro para los dos. Es más, te diría que para quien hace eso le conviene capitalizar vaca y quedarse con kilo de ternero, que más que hacer una capitalización en recría. La capitalización en cría es quizás te dé mejor renta que la capitalización en recría. Por eso no es una salida a la Sí. falta de capital. Sí, sobre todo para quien pone la hacienda es el que más riesgo de perder tiene, ¿no? Porque compra, ya tiene la compraventa que lo destruye y los kilos que produce se reparten. El dueño del campo, si maneja bien ese proceso de recría, no corre con la desventaja de la compraventa porque no tiene ese riesgo, no inmoviliza capital, entonces muchas veces las empresas se ven tentadas a capitalizar, a tomar hacienda capitalizada porque no inmovilizan capital propio. Entonces la rentabilidad, por más que sea poco el resultado, es siempre positiva porque el capital inmovilizado es muy bajo, pero Claro, no termina siendo un buen negocio en términos de resultado, pero ¿sí? lo que pasa es que si vos vas a ver el tipo, si no hace una pastura, si no hace una promoción, si no tiene una manga para hacer los controles de parasitario cuando un HPG le da positivo y pretende hacerlo en un campo de cría con un puestero que te va a recorrer una vez por semana, ya te ves venir que ese novillo gana 200 gramos por día. Entonces también vos a la gente le tenés que ofrecer algo para tentarlo, para que diga, bueno, mira, yo te tengo que garantizar 500 gramos para que me los traigan. Porque si no es así, yo he visto muchos campos que dicen, bueno, sí, es para capitalizar novillo. Y vos ves, y el mismo campo de cría, con el mismo paisano, los mismos perros, la misma gente, los mismos alambrados rotos, la misma manga que está rota, nada más que te que llevar ternero. Si la vaca, que es un animal adulto, se lo banca a un ternero, imagínate lo que iba a comprar un ternero de una feria de 170 kilos que lo tiraste en ese campo y atajaste la mortandad. Entonces, también del lado del capital, del que expone, digamos, la tierra personal, tiene que ofrecer determinadas condiciones favorables para decir, ahora si vos me decís, te lo pongo en una avena a baja carga y para que gane 900 gramos por día, bueno, es otra cosa. La mayoría de las capitalizaciones son en campos malos, entonces o se hacen cuando el negocio es otro, por ejemplo, los fideicomisos. Entonces, los fideicomisos, ¿vos qué apuntás en los fideicomisos? ¿A producir? No, apuntá a la tenencia, que te agarre una suba, a obtener una renta de ese animal, pero no tenés a producir. Entonces va y alquila un campo, por ahí saca 300 gramos por día, después lo lleva a un filo, el diablo que te interesa ahí es una renta mínima en dólares si vos pusiste la plata después. Pero esa no es una forma de producir tampoco en Argentina. Bien, ya pasé al bloque 3, así que la pregunta acá disparadora era cuáles son las novedades de tecnología y manejo que se están implementando o que ven próximas a implementarse, o que estaría bueno implementar tal vez, ¿no? Interprétenla como quieran, tienen toda la libertad, solo que tienen 12 minutos. Y yo Está te más diría que difícil que... pensando yo, de todas estas no hay ninguna nueva. No veo. Es decir, el CRIFIN tiene más de 60, 70 años, probablemente haya otra tecnología que sí es novedosa, pero que me ayuda a perfeccionar el manejo que yo tengo. Caso de los drones, hoy nosotros hemos hecho muchas fumigaciones en campos chicos, en campos grandes, con distintos herbicidas, hemos hecho fertilizaciones, siembra, todo usando el manejo de la hacienda. Bueno, vos, Flor, sabés manejar la hacienda con drones, bueno, para arrearla, para traerla, o sea, eso es, bueno, hay figura como software, ¿no? Pero yo lo pongo eso bien. Los cultivos no convencionales también me parece interesante, sobre todo para determinados campos que hacen cultivo de servicios, que eso es así. Y después el resto, corrales de recría, si vos decís como novedad, y tienen 20 años, o sea, no son viejos, pero se hace mucho. Y yo agregaría ahí, como coincido con Juan, son cosas que tienen la mayoría mucho tiempo, que hoy está bueno alguna rescatarla y utilizarla. Los corrales de recría son grandes potenciadores de maximizar la utilización del forraje, del pasto. Entonces, no es novedad, tiene 20 años, pero la usamos muchísimo y hay que usarla, ¿sí? La inseminación, por supuesto, la inseminación es una herramienta que nadie la puede discutir. Después estará quien la usa
una o dos categorías de campo que la usan en forma masiva en todo su rodeo. Pero son herramientas que son muy útiles y que ya tienen muchísimo tiempo. El creep feeding ni hablemos porque no tiene demasiado sentido. Salvo para una cabaña que quiere tener altos pesos al destete, no baja el requerimiento de la vaca, con lo cual no le vemos ningún uso en sistemas comerciales de producción de carne. Y después lo que es, por supuesto, como dice Juan, software, sí, sobre todo orientados a toda esta aplicación de tecnología, a poder pesar o estimar un peso en forma rápida con algún dron 4K, ese tipo de cosas funciona muy bien. Yo de todo eso quiero rescatar un punto, que es el de la calidad del maíz, ¿sí? No por calidad, sino por procesamiento, porque sí hay un avance muy grande en los últimos años, que no es que no se hacía en el mundo, lo que pasa es que por ahí tiene características distintas el maíz. Esto Juan lo puede explicar 100 veces mejor que yo, pero quiero no dejar pasar el tema, que es en la fase de terminación, sobre todo las empresas integradas que tienen agricultura y ganadería, ir a la utilización de grano húmedo de maíz. Porque los maíces que usamos en Argentina son de tipo semidentado o anaranjado duro, con una proporción de endosperma córneo muy alta, y ese maíz responde muy bien al procesamiento como grano húmedo, con madurez fisiológica, 28, 30, 32% humedad, dependiendo del híbrido. Pero eso, todos los trabajos hechos por o liderados por Irene Cecconi en INTA Villegas, que los rescatamos como gran, porque son realmente, han traído una implementación masiva, al menos en nuestros clientes, que la mejora en la conversión respecto al grano seco partido, que no hemos pasado décadas discutiendo si había que quebrarlo o darlo entero seco, mejora alrededor de un 18%. Entonces, ese es quizá uno de los avances más fuertes, sobre todo para lo que es la etapa de terminación, para los corrales, la utilización de grano húmedo de maíz con 28 a 32% de humedad, dependiendo de la madurez fisiológica de cada híbrido, pero que realmente es algo, podemos llamar, innovador, porque esa información para los maíces americanos era de una magnitud mucho más chica, entre 4 y 8% de mejora en la conversión, y para nuestros materiales, que son mucho más córneos, es del orden del 18%. Eso sí que es revolucionario en términos de mejora y de magnitud de la mejora. Así que después el resto no hay mucho para agregar. Genética es más lo que se habla, que la genética que tenemos en Argentina es superlativa, y bueno, pasamos días discutiendo de genética, de razas y cosas, y la verdad que no van a cambiar estas cosas que sí son las más disruptivas desde el punto de vista de mejorar la eficiencia, ¿no? Y si me permite una cosita, ya que Sí. hablaste de Irene, un gran saludo para Irene Cecconi, que quiero que nos vamos a ver, una gran mujer, una racionalidad, un gran personaje, que tuve el honor de haberla dirigido en Balcarce, así que bueno, realmente excepcional. Pero al margen de eso, también hay que destacar los ensayos si nosotros no vamos a avalar nada de todo lo que está dando vuelta hoy en ese tema, porque hay un punto que acá nos pareció, que es todos los biopremics en la biovía, en la biosfera y en la bioproducción del bioefecto, de todo bio, y en realidad hay muy poco probado, no está probado experimentalmente. Nosotros no vamos a hablar nada que no haya pasado por un ensayo oficial de una estación experimental de Argentina o de Estados Unidos. Y en eso tengo que destacar, bueno, obviamente la monensina, que sigue siendo bárbaro, y la virginiamicina, que es un producto que está aprobado en 3 estaciones experimentales del INTA, con resultados muy coherentes entre ellos, y eso sí es un gran avance, bueno, que no fue puesto acá. También hay una tendencia a hablar cada vez menos de la tecnología de filo. En la tecnología de filo se hablaba más hace 20 años que ahora, como que hay cosas que se usan, pero no se pregunta a nadie si sirven o no sirven, y hay muchas que no sirven. Entonces eso también es un punto que por falta de tiempo no lo vamos a tratar, pero también está apareciendo como tecnología, y, o sea, una novedad buena y una novedad mala, porque, digamos, por un lado hay mucho menos precisión en lo que se usa, y en eso hay tecnologías buenas que, si lo usásemos, nos darían muy buenos resultados. Ese único aditivo, hasta ahora el que está aprobado y tiene general efecto, los otros están en periodo de prueba, no los vamos a recomendar. Y el procesamiento del grano con grano húmedo y algunos tratamientos de enzimas que harían de que todavía esa mejora podría ser aún mayor, y es lo que está evaluando Irene en estos momentos en Villegas.
Bueno, muy bien. Después, por último, lo que es Sí, software, Juan, por último, lo que es software, que hoy estamos inundados porque hay software para lo que se nos ocurra, para ver si la vaca está viva o está muerta. Yo necesito un software para ver si está viva o está muerta. Si voy al campo, la voy a ver. Es decir, hay cada cosa. Entonces, ojo con comprar o verse un poquito obnubilado por todas estas cosas que hay de todo, que muchas veces nos dispersan y nos sacan de foco en lo que tenemos que realmente producir. Hay software que reducen el tiempo operativo, que reducen el costo. Si yo puedo estimar el peso de una tropa en el campo pasándolo por un callejón, aunque le erre por 2 o 3 kilos, es de una validez porque no tengo que traer a la manga, traer la gente, mover la hacienda, que deja de comer. Bueno, pero si quiero saber si la vaca rumea 8 horas o si está durmiendo o está despierta, la verdad que no me agrega valor al sistema productivo. Entonces, hoy tenemos un montón de cosas, montón de lo que se nos ocurra, y son muy pocas las que realmente tienen un impacto en reducción de costo o en mejora de la eficiencia. Cualquiera de las dos. Uno puede verlo por reducción de costo o por mejora de la eficiencia. Lo que sí es verdad es que los software, ya sea para, no sé, de nuevo, volvemos al corral, para llevar los datos del corral y poder medir ganancia de peso, conversión, o sea, consumo para estimar conversión, son imprescindibles, son necesarios, pero ya existen hace mucho tiempo. Entonces, ahí no hay mucho nuevo, han mejorado, pero existen. Pero hoy hay un montón de oferta de cosas que todavía no sabemos muy bien para qué, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado y que saber discernir si eso nos va a reducir tiempo operativo, bajar costo, porque muchas veces, no sé, procesamos información y generamos más gente y metemos más empleados para tener un dato que no nos dice nada. Entonces, mucho cuidado con el uso de esa tecnología que se va a ir decantando por sí sola, por supuesto, ¿no? Pero estamos en esa vorágine de que todos los días aparece algo nuevo. ya que Esa es mencionaste el peso con las fotos, hay una pregunta en el canal preguntando sobre qué grado de exactitud o si eso está funcionando. Entiendo que sí por lo que estás diciendo, ¿no? Sí, yo ¿Y puedo está hablar por el que asociado conozco. a caravana No, electrónica o eso es no? un dron yo voy a hablar de que conozco, creo que Juan probaron otro. Hay un dron que se pone, es un sistema uruguayo de unos chicos de una startup uruguaya que se llama, eh, creo que se llama, después se los paso, pero creo que se llama Innovar. Son dos chicos que están en una startup que pones un dron 4K a 9 metros de altura, pasan por un callejón, no lo tenés que traer ni siquiera la manga, y eso te estima el volumen, ¿sí? Por eso tiene que ser 4K, porque te estima el volumen. Y ese volumen está correlacionado con el peso de animales, que cuanto más información le vayan cargando, mayor es la precisión. La precisión es muy buena, tiene un margen de 3-4 kilos de diferencia, que para un peso de un novillo de 350 kilos no es mucho, ¿correcto? Funciona muy bien en razas mestizas, Angus, Hereford y Caretas, pero no funciona en razas índicas. ¿Sí? Porque todavía no encontraron la correlación con los pliegues. Si tiene más jiba, tiene más pliegues, es decir, el volumen no necesariamente es un indicador directo de peso, pero sí en razas mestizas está funcionando muy bien. Eso no tiene costo, tenés que comprar el dron nada más, entras a la aplicación y bueno, ellos tienen financiamiento de diversas empresas que lo financian al proyecto, por eso, pero está funcionando bien. Y creo que hay otro que Juan y Alfredo lo estaban probando, ¿no? Sí, va, yo conozco de dos, uno muy parecido al que vos decís, Sebastián, que lo están probando unos chicos en General Madariaga, que tiene más o menos el mismo sentido, es decir, hay que hacer una correlación entre el peso en la balanza y después lo que la cámara fotográfica lee. La desventaja que tiene eso que no identifica al animal. Es decir, vos tenés un peso promedio de la tropa, la largás y tenés el peso promedio de esa tropa. El error también son alrededor del 1%, lo cual es poco y sería muy bueno. Y el otro es el que un poco está probando en Safi, que entiendo que es un software que lo está probando desde Brasil. También una empresa que trabaja muy bien y busca este tipo de cosas. Y ahí lo que sí lo han ligado a la identificación de la caravana. Es decir, se pesa, sale la cámara fotográfica, no es de un dron, sino que está a 2 metros de altura y del otro lado hay un lector de caravana que es en una manga, digamos, que se hace. Entonces, lee la caravana, saca la foto y automáticamente después, por un programa e iteraciones, porque no saca una foto, sino que saca 4 o 5, las corrige, las integra
y en función de eso estima el peso o lo correlaciona con el peso que salía de la manga e identifica cuál es el número de animal que está pesando. El error aparentemente hasta ahora no se ha podido bajar y están todos en el 1%, pero volvemos a lo mismo, estas eran vaquillonas de 370 kilos, con lo cual serían 3 kilos. Con lo cual, si haces pesada cada 90 días, eso te va a dar 3 kilos y 30, te va a dar un error de pesada de 30 gramos por día. Con lo cual es una exactitud bastante grande y bastante parecida a la que puede tener una balanza. Pero volvemos a lo mismo. ¿Quién puede usar eso? Y lo puede usar alguien que tenía la necesidad de pesar. Si en la Argentina tenemos la triste realidad que el 95% de las balanzas están en los campos, pero están rotas y nadie pesa, y bueno, volvemos a lo mismo de la necesidad de buscar tecnología. Va a ser para aquellas empresas que, o haciendo recría, o haciendo venta del recriado, o haciendo terminación a corral, vayan pesando para ver cuál es el peso de terminación, cuál es el peso final, y van a hacerlo porque para ellos es una necesidad tener ese dato y lo es. Entonces, bueno, yo creo que eso, el que va a mover toda esa industria es el que realmente la necesita. Y que no la necesite, nunca lo usó, va a ser difícil que lo mueva. Que es el otro grave problema en Argentina, que el uso de tecnología es muy bajo, entonces para las empresas también es muy difícil invertir acá porque el mercado demandante es muy poco. Entonces, ese es otro problema. Cuando vos metas la conciencia que todo el mundo quiera empezar y pueda hacerlo con este sistema, eso va a pasar y se va a incentivar más el uso. Digamos. Por ahora la Eso, oferta... eso nos lleva al bloque 4 ya, me parece. Sí, les paso por las dudas, porque esto no es chivo, porque esto es gratuito. Se llama Ganader de ganadería, Ganader IA de inteligencia artificial. Bueno, Es totalmente gratuito, lo único que tenés que comprar es un dron, un J4 chiquito que vale $600 y con eso te metes a la plataforma, te cuenta la hacienda, te la cuenta volando alto a 50 metros y te pesa o te estima el peso a 9 metros de altura, pero no tenés que traerlo a la manga. Ese creo que es el punto quizá favorable. Sí, lo tenés que pasar por algún callejón cuando van al agua, por ejemplo, te lo identifica y te hace la estimación de peso. No va correlacionado a una caravana, pero sí podés tener una idea de cuánto pesa esa tropa para no moverla a la manga y en ese momento, con todo lo que conlleva de costo, de tiempo y de... ¿Sí? el Funciona muy sistema, bien, está bueno. el otro sistema, yo te digo que lee la caravana, es un sistema brasilero que al revés, como está armado para Hacienda Nelore, hay que adaptar la Argentina para Hacienda Mestiza y para distintos frames. Tiene la desventaja, lo tenés que pasar por la manga, pero lo pasás tan rápido que en la última prueba tardaron 27 minutos para leer 370 animales. O sea, si tu único objetivo es pesar, entonces los pasás, los leí y después podés inseminar, en fin, podés hacer otras cosas. Pero la lectura es muy rápida, pero claro, tenés que pasarla por manga. Correcto. Quizás es muy útil también para tropas más desuniformes que uniformes, porque donde es uniforme el ojo ayuda un montón, pero donde son desuniformes es mucho más difícil tratar de estimar si los animales están en un peso o en otro, ponderando la cantidad de animales en cada situación, ¿no? Correcto. Bueno, pasamos al bloque 4, ¿les parece bien? Estamos bien con el horario dentro de la demora inicial, así que, bueno, un poco era formación jóvenes y cambio generacional. ¿Cuáles son los principales pilares, además del conocimiento? ¿Cuáles son las habilidades blandas que debe tener un asesor para insertarse y interactuar o trabajar en la ganadería actual, ¿no? Y incluso hubo una pregunta de cuánto se cobran los honorarios y algunos casos de empresa familiar o cómo cortar o romper con rigideces de generaciones anteriores. Así que espero que les pueda ser útil esas palabras disparadoras o para orientar la discusión o llévenla para... Quizás sea útil también mencionar la formación de ustedes, ¿no? Que no son ingenieros agrónomos solo recibidos, sino que han hecho especialización, posgrados, y comentar también cómo valoran ese tipo de formación. Bueno, arranco yo y lo dejo a Juan que cierre, que va a ser mucho más rico. No, el primer punto, que es el conocimiento técnico, por supuesto que eso lo damos es de cajón, ¿no? Es decir, y eso, conocimiento técnico, podemos decir, es formación profesional. La formación la podemos lograr muy bien en la universidad, en la facultad, porque ahí, como siempre decimos, cada uno hace su propia carrera y cada uno sabe cuál es su objetivo. Y si uno tiene un objetivo en la vida, lo va a tener en el desarrollo profesional también.
y lo va a maximizar al aprovechar y sacarle jugo a esa carrera que es muy rica, la agronomía. Y la veterinaria supongo que también, somos agrónomos, o sea que vamos a hablar más de agronomía. Pero también está la posibilidad, y muy recomendable para todos los jóvenes, de seguir especializándose, ¿sí? Aunque no se quieran dedicar a investigación o a algo o a docencia, ¿sí? Porque uno asocia muchas veces la investigación o digamos, lo curricular, es decir, me recibí y después todo lo que es maestría, doctorado, va muy relacionado a la parte ciencia o academia. Y la verdad que para los asesores profesionales que estamos en el medio es sumamente enriquecedor porque nos da no solo la formación básica en ganadería, en nutrición en nuestro caso, nos da mucho criterio, ¿sí? Te da la posibilidad de ponerte ante un mismo problema visto de 4 formas distintas y ver cómo lo resolvés, y eso es lo que después usamos en la diaria, con lo cual todo lo que sea la formación profesional, primero de grado y después de posgrado, hoy con la gran oferta que hay, e inclusive muchos cursos que pueden ser no presenciales, es que el consejo es que lo tomen, ¿sí? Y esa es la base, eso es la base. Eso es formación o conocimiento técnico. Pero después está lo que dice habilidades blandas o cómo hacer para instalarse. Yo creo que ahí entra más la vocación, ¿sí? La vocación, digamos, y eso tiene que ver mucho con rasgos de personalidad de cada uno, pero lo que muchas veces nos sorprende con Juan, que estamos en este medio, y vuelvo al punto, y que hay una demanda insatisfecha, porque nosotros no la podemos cubrir y somos muy poquitos los que estamos en esto, haciendo asesoramiento en ganadería, y tampoco podemos conseguir técnicos nuevos para agregar al equipo, por diversas razones, o por falta de formación, o por falta de vocación, que es peor, porque muchos chicos han venido a ofrecerse a trabajar, pero están disponibles de martes a jueves, porque el lunes juegan al fútbol con los amigos en el pueblo, y porque el viernes tienen el asado con la familia. Entonces, pues sí, nosotros agarramos el bolso con Juan los lunes y volvíamos los sábados. Y hoy que somos más grandes lo agarramos el lunes y volvemos el viernes. Pero tenés que andar. Entonces, esa parte de vocación, de estar afuera y de ejercer la profesión con todo el respeto que eso requiere, es lo más difícil, ¿sí? Es decir, podemos tener muy buenos técnicos, pero si no están dispuestos a poder moverse y a buscar el trabajo, ¿sí? Donde está, va a ser muy difícil. Yo creo que ese es el punto que es como habilidades blandas para poder instalarse en el medio y poder decir, todos quisiéramos tener un campo de acción a 50 kilómetros del lugar donde vivimos. Y eso es una utopía. Si yo puedo tener un campo de acción muy limitado, muy restringido, ¿sí? Yo quiero estar con mi familia todos los miércoles a la noche y no puedo. O sea, entonces hay que tener en cuenta eso. Hay personas que lo eligen y otros que no. Yo no estoy juzgando. Lo que digo es, tenemos que tener el conocimiento, tenemos que tener la vocación y llevar adelante la profesión, al menos en términos de asesoramiento técnico específicos en un área donde nos especializamos, realmente conlleva eso, estar mucho tiempo, viajar mucho, estar afuera, y creo que es fundamental. Hablaste de empresas familiares, y hay muchos profesionales, y tengo infinidad de amigos, que nos recibimos juntos, que eran brillantes estudiantes de agronomía y que hoy están manejando una fumigadora o un camión, ¿correcto? Porque están en una empresa familiar donde hacen todo. Y yo digo, para eso estudiaron 6 años, se formaron, no lo juzgo, pero lo discutimos con ellos. Entonces, está buenísimo el vínculo en la empresa familiar, muchas veces es agobiante, en algunos casos sí, en otros no, pero sí es agobiante y está bueno poder hacerse camino solo, los chicos jóvenes, porque si no, es como que terminás trabajando dentro de yendo a la reunión técnica del INTA Paraná, acá yo vivo en Entre Ríos, a ver qué aplico en el trigo. Y la verdad que nuestra carrera es muchísimo más amplia que eso, ¿sí? Entonces, la empresa familiar está buena, uno puede hacer part-time, pero ojo con la absorción total de tiempo que te va a quizá a sesgar y no poder dejarte hacer un desarrollo profesional en ese sentido.
posgrados y formación, insisto en eso, hoy podemos tomar, nosotros antes teníamos, con Irene, como decía Juan, era una, y era Balcarce, y no nos arrepentimos porque fue gran universidad para formarnos. Pero hoy hay opciones que quizás sean menos rígidas, menos también completas que lo que nos brindaba Balcarce a nosotros para hacer la maestría, pero que la pueden hacer a tiempo part-time mientras trabajan o tomarse un año para especializarse o irse afuera, que es muy recomendable. Entonces, es un gran desafío y ojalá los chicos opten por eso, porque lo que vimos en las generaciones hasta nosotros, de nosotros que tenemos 50, 55, 60 años para atrás, fuimos muy pocos los que nos terminamos formando para prestar un servicio profesional. Por ahí se formaba la gente, los técnicos de INTA o de universidades, pero no los que estamos en el medio. Y la verdad que hoy vemos una necesidad de tener profesionales, pero bien formados, ¿sí? Y con mucha vocación de servicio para, insisto en esto, una demanda insatisfecha. No solo en Argentina. Tenemos Uruguay, tenemos Paraguay, tenemos Colombia, tenemos México. Tenemos trabajo por todos lados y cada vez más trabajo y no podemos cubrirlo. Entonces, necesitamos gente. Somos muy poquitos los que hacemos esto. Y por otro lado, son cientos los que están vinculados a alguna empresa de venta de insumos. Y si alguno por necesidad económica tiene que ir a una empresa de venta de insumos y todos hemos transitado ese camino, traten de hacerlo por un tiempo prudente, que sea un trampolín para poder juntar plata, para poder formarse o para poder una etapa inicial, pero no se queden con eso. Y si se tienen que quedar con eso por algún motivo, porque no tienen otra opción, exijan a esas empresas donde trabajen la formación profesional, exijan cursos, no se queden con el chip de que tengo que salir a vender, porque hoy, ¿qué pasó con la profesión? Voy a decir un término que no me gusta mucho, la prostituimos. Hoy tenemos una profesión que muchísimos técnicos salen con un speech de tener que vender una levadura, un polvo mágico que te va a mejorar la conversión, un 20% si le das de comer eso, un rollo molido con ese núcleo. Y eso es mentira, eso es mentira. Entonces no entremos en esa, no degrademos la profesión por necesidad laboral. Entonces, si nos toca trabajar en una empresa, hagámoslo con todo lo de la ley, exijamos que nos especialicen, que nos den la posibilidad de seguir estudiando, y si no nos la dan, usémosla un tiempito y cambiemos, pero no salgamos como loros a repetir la infinidad de pavadas que hoy los profesionales, veterinarios y agrónomos en Argentina y zootecnistas en el resto del Cono Sur andan diciendo. Porque la verdad que si fuera tan fácil vendiendo una cosa, mejorar la conversión, ¿para qué esto nos rompimos la cabeza 50 años de desarrollo profesional para mejorar la conversión un 5%, un 10%? Entonces, ojo con eso. Es un mensaje de tengan cuidado. Es decir, hay un gran campo de acción en la prestación de servicio profesional. También hay una gran demanda de empresas que tienen que vender, todo el mundo tiene que vender, pero sepamos que ahí estamos subutilizando nuestra capacidad técnica para lo cual nos formamos. Simplemente eso como un mensaje general, y Juan seguramente va a profundizar mucho más. No, yo, digamos, un poco agregando lo que vos decías, Sebastián, sí, hacer una carrera y ahora desarrollo es una condición necesaria, pero no suficiente. Es decir, nadie te garantiza de que tenés el éxito asegurado, ni nadie te garantiza que tenés el fracaso asegurado. Yo entre mis compañeros de facultad tenían tipo vago que no hicieron la carrera nunca y después fueron terriblemente exitosos porque eran inteligentes y tenían otras virtudes. Ahora, el que no es inteligente y no es eso, bueno, más vale que te pongas a estudiar y a trabajar porque no tenés ninguna otra virtud que te permita zafar. Pero yo me acuerdo que cuando antes, ahora ya no, pero sacaban las bolillas, a uno le discutió que había sacado las 9 y eran las 6. Hasta que después se dieron cuenta los de la facultad y le tuvieron que poner un punto abajo del 6 para que no se engañe más. Bueno, ese tipo era inteligente, el tipo hay que aplaudirlo. Jamás estudió, pero bueno, entonces voy a decir, ese tiene una virtud que yo, por ejemplo, no la tenía. Entonces voy a decir, bueno, yo tenía que rebuscármela con otra cosa. O sea, cada uno tiene su habilidad para desarrollarla. Lo que pasa es que es un aspecto
que hay que saber analizarse a sí mismo para ver cuál es mi habilidad, mi potencial, qué es lo que puedo dar y en definitiva qué es lo que me gusta y a dónde me voy a sentir cómodo. Aspecto muy difícil de saber a los 20 y pico de años, pues todo era todo como, y qué vas a hacer, y qué yo voy a hacer, y que yo estoy esperando, voy a laburar el campo de mi viejo, el otro y no sé, y el otro, bueno. Eso es un lado. El otro lado, también importante, que para mí fue muy bueno cuando hice toda mi experiencia en Estados Unidos, que más que por el tema que yo fui a ver, me permitió tener un criterio de análisis y cosas, pues si no, yo tuve 6 meses estudiando nutrición humana, entonces, pero gracias a eso aprendí un criterio a comparar cosas, que después lo usé para comparar la avena con el maíz, o sea, me refiero a, hay cosas conceptuales que una formación te la da y yo se la recomiendo ampliamente a todo el mundo que lo haga, sea chiquita, grande, sean varias, sea una, pero eso es una condición también sine qua non y cada vez más requerida si ustedes quieren trabajar en la academia, en instituto de tecnología, si quieren trabajar en una empresa. Acá todavía no, porque acá el país tiene un nivel mediocre y bajo que todavía no se exige. Pero yo cuando estudiaba en Estados Unidos, decía uno, dice, no, bueno, yo voy a hacer la maestría porque me interesa hacer la maestría, porque no voy a hacer el doctorado, porque por el sueldo que me van a pagar como doctor, la relación costo-beneficio en lo que vengo a invertir en 3 años, me conviene seguir haciendo una maestría. En cambio, yo voy a hacer un doctorado porque ya está todo armado, cuánto va a ganar un PhD, cuánto va a ganar un máster, y vos invertís el tiempo de tu vida para hacerlo, no en función de tu condicionamiento económico. Ahora, hay una condición sí que era en serio que ninguno de los técnicos que trabajaba en una empresa de nutrición en Estados Unidos, y miren que hay muchas, no tenían menos que un doctorado. Como acá el nivel es mediocre, y eso la culpa también le tiene el productor porque no exige y no levanta vuelo, y al no levantar vuelo de su campo tampoco levanta vuelo de la exigencia. Como este país es mediocre, entonces no exige, y como no exige, en lugar de nivelar para arriba, se nivela para abajo. Entonces hoy con 2 o 3 pavadas vos vas y asesorás a alguien hablándole de lo que tiene que hacer con una levadura. Pero eso es una culpa ya de la sociedad también, en donde está incluido el estudiante. Y el tercer punto, que eso hay que nivelarlo de abajo para arriba, ¿no? Es decir, en eso está el nivel de mediocridad de nuestra producción, que realmente, pues claro, no exige lo que debería exigir, ni paga lo que debería pagar, porque el otro tema de los honorarios está en función de la calidad que yo ofrezco. Yo tengo que ofrecer primero calidad, tengo que demostrarle que a un tipo le puedo solucionar el problema, porque técnicamente soy capaz, porque soy capaz de solucionarle su problema familiar, entonces en ese caso seré un coacher, no sé, algo, porque se lo puedo hacer en 150 palabras en escribirlo, que antes le tenía que hacer un resumen de 50 hojas en Word, y ahora más de 150 palabras no va a tener, porque si no, no las va a leer. Pues tengo que tener distintas habilidades que las tengo que desarrollar. Y el otro punto importante es hoy con la mayor habilidad que nosotros, hoy por lejos los estudiantes tienen mucha más habilidad para buscar información y la tienen presente de lo que tenía yo. Yo cuando estaba en Balcarce me tenía que meter en la biblioteca esa que es oscura, lúgubre, que daba allá atrás, que llovía, que no hay nada para atrás, y me pasaba 5 horas buscando los papers. Hoy entro en internet y lo puedo encontrar. Entonces, hoy tengo muchas más facilidades que antes para formarme y para destacar. Y el otro punto importante, que también yo vi en otros lugares donde la tecnología y la educación son muy válidas, es que cuando uno se recibe, no es que deja la universidad, empieza a formar parte de la universidad. En Estados Unidos era un honor ser alumno graduado de la Universidad de Illinois. Hasta hoy a mí me llega del Alumni Union, del Alumni Alumni, como yo soy egresado de la Universidad de Illinois, de todas las actividades que realizan como graduados. Y es hasta hacen donaciones. Cuando un tipo se muere allá, si hace un testamento, es muy común que el 20 o el 30% de su testamento vaya a la universidad. Acá hay gente que sale de la universidad y no volvió más, no vuelve más. No sabe si está en el mismo lugar, si no está en el mismo lugar, no sabe qué está pasando. Y eso es malo porque atenta contra la propia formación. ¿Por qué? Porque atenta contra un programa que debería ser de formación continua. Esto que estamos haciendo hoy debería ser cosa normal, pero de una vez por mes. A ver qué apareció, qué no apareció en la investigación, qué no sirve, no sirve, debería ser normal. Y lo vemos como un hecho espectacular, porque a nosotros dos, como venimos de la academia, si vimos embarcarse, vimos interesante ayudar a alumnos, estudiantes, que hace 10 años que a nadie se le ocurrió hacer un viaje. ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando? Entonces voy a decir, ¿esto para qué es excepcional? Debería ser normal. Y en lugar de tener 5 sponsors, debería tener 50 sponsors, como pasa en Estados Unidos. Y debería haber sponsors permanentes.
agraria. No que pongan ahora algo para que un tipo haga un viaje. Debería haber sponsor de la cátedra de producción animal, debería haber sponsor de la universidad. Y todo eso, evidentemente, atenta contra la inserción profesional, porque lo que hace es ponerlo en una valoración muy baja y mucho más baja de lo que realmente es y de lo que necesita un técnico para desarrollarse de esa manera. Ese es un punto. Y el otro punto también que me parece importante es que las cosas van cambiando y que obviamente hoy se van a tener que adaptar hacia nuevas formas de asesoramiento. Ya hoy va a haber grupo de asesoramiento, va a haber gente que sepa interpretar. Nosotros hoy tenemos que trabajar distinto. Hoy, después de la pandemia, nosotros tenemos mucho más trabajo lejos, trabajos de un mensaje de WhatsApp donde mandamos una ración, que antes íbamos al campo, le explicábamos. Hoy ha cambiado la forma de trabajar y de hacer agronomía. Bueno, eso también los alumnos deberían estar viendo y practicando cómo se trabaja hoy en la agronomía del presente. O sea que yo creo que esas 3 o 4 cosas debería, pero si vos me decís una sola que yo resumiría es la formación. Vos con formación, todos estos otros problemas los podés ir resolviendo, o al menos dándote cuenta. Entonces, si te formaste, te vas a dar cuenta lo que es tener todo un apoyo del graduado que nunca se va de la universidad, donde la universidad te apoya y te ayuda para que vos puedas seguir trabajando, donde vos puedas tener un lugar independiente, donde puedas ir a buscar información. Si no, vamos a seguir vendiendo productos. Y el problema es que eso se termine. Yo te puedo contar mi historia. Yo cuando me recibí de agrónomo en Rosario en la carrera de grado, ustedes, el único que le gustaban las vacas era a mí. Bueno, yo hoy agradezco eso, porque jamás en mi vida tuve tanto trabajo y jamás en mi vida gané tanta plata haciendo asesor. Porque vos decís, si ganaste plata, ¿qué hiciste? Timbeaste, prestamistas, por la Argentina se vendía soja en negro, que era valijero. No, 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 yo gané plata laburando de la profesión que la cual me siento completamente digno y orgulloso de haber formado gente y encima gané una torta de guita. ¿Pero por qué lo hice? Porque yo lo busqué a través de la formación, no le robé nada a nadie. Y yo me acuerdo que en aquel momento, acá en el sur de Santa Fe, y ustedes lo van a ver cuando hagan el viaje, acá en ese momento la idea era irse a trabajar de mejorador a Cargill, a Funch, a Nide, muchas de esas empresas, Asbro, la compañía Continental. De todos esos, hoy no quedó ninguno, ninguno. Hoy están todos trabajando, teniendo una fumigadora, como decía Sebastián. Y en aquel momento era la salida laboral de la Facultad Agraria del Sur de Santa Fe. Entonces tengan mucho cuidado, piensen dónde se van a formar, busquen los nichos, digamos, de debilidad. Hoy no hay gente en la Argentina que entienda de pistacho, por ejemplo. Estamos hablando de un cultivo que va a hacer tronar la economía de 3 provincias y no hay gente todavía que tenga especialización en pistacho. ¿Cómo no hay ingeniero en minería? Estamos hablando de que el boom argentino dentro de 3 años, o 10, va a ser el desarrollo de las mineras. Ya hay ferrocarriles que le están buscando empresas para hacer trenes para traer los minerales a los puertos. Y nosotros estamos viendo todavía qué vamos a hacer con la carrera estamos llenando las carreras de contadores. Y no hay ingenieros mineros. O sea, todo eso, como el país no te lo va a dar, tienen que tener la habilidad para buscarlo ustedes. Y dentro de la agronomía hay muchas cosas para trabajar. Y en ganadería, aunque parezca la actividad más milenaria del pastor que cuidaba sus ovejas, todavía hay un campo impresionante para hacerlo y ojalá yo dure mucho tiempo para seguir participando de todo este desafío. O sea que la verdad que realmente el panorama es muy bueno, pero tengo que saber capitalizar. Si no lo capitalizo, y va a pasar y voy a terminar haciendo otra cosa y voy a estar reputeando contra la facultad, la carrera, la agronomía, que me dijeron que tenía futuro y no lo tiene. No, tampoco te lo armaste vos. Eso es así. Bueno, no hay más tiempo, pero si no también para hablar. No. Bueno, hay palabras muy elogiosas en el chat, así que esto fue muy, muy interesante por lo visto también. Así que, bueno, yo creo que la diversidad es buena siempre. Y bueno, no sé si quieren agregar algo más a modo de conclusiones. Tenemos muy poquito tiempo, eso es cierto. Se hizo un poco tarde, pero creo que sustancioso, como dicen en los Sí. comentarios de Para no YouTube. entenderlo, simplemente es un poco a todos los que quedaron hasta ahora. Había mucho más gente anotada, después tuvimos esa fallita ahí con... Ojalá esto se pueda darle continuidad con nosotros, con otras áreas, los chicos. Jornada de actualización ganadera. Le cedo la palabra a Felipe para no quitar más tiempo a todos los que están del otro lado.
Y te agradecemos a vos, Florencia, también por haber sido una excelente coordinadora y moderadora. Así que también tenés tu felicitación y agradecimiento. Tremendo, tremendo. Una capacidad Bueno, muy grande. No, respecto a la jornada, Felipe, una cosa nada más. sí. Esta es una jornada que se hace todos los años, simplemente que se está difundiendo por distintos lugares, es donde abordamos lo que hoy hablamos en una hora, en 2 días completo, yendo al número y a fondo. Por si a alguien le interesa profundizar, está ese marco o esa posibilidad. Simplemente eso, saber que Y es hay virtual y opciones. presencial. Es virtual o Virtual. presencial, pero bueno, son 2 días donde desnudamos la cría, la recría y el engorde, ¿no? Básicamente eso. Así que bueno, Muchas gracias nuevamente y nos estamos viendo. buenísimo. Gracias a ustedes.